Hijos de perra. Capítulo 15. En los brazos de un ángel de la muerte. Resumen. Mientras la guardia del cuervo, los manos de hierro y las salamandras luchaban contra sus hermanos traidores en Isban B, los puños imperiales aterrizaron en otro planeta del sistema en una misión propia. Izuku se enfrenta a una pregunta amistosa. El primer capitán Segismundo miró a Isban III. Anteriormente un mundo civilizado, había sido despojado por el virus Life Eater lanzado desde las naves traidoras. Ahora era poco más que una bola de color marrón grisáceo que se precipitaba por el espacio. Segismundo apartó la mirada de la bola de tierra y asintió con la cabeza hacia el tecnosacerdote que operaba el sistema de comunicación. Busca señales de transpondedor de armadura. Cualquier traidor habría sido detenido por sus legiones matrices, lo que significa que aquellos que encontremos con vida probablemente serán leales. Murmurando algunas oraciones y accionando algunos interruptores, el tecnosacerdote comenzó a buscar cualquier señal de supervivientes. Tenían que ser extremadamente cautelosos. Si la señal era demasiado fuerte, las flotas traidoras del sistema la captarían; si era demasiado débil, la flota de rescate podría permanecer aquí durante meses y nunca encontrar a nadie. Decidiendo que la necesidad de encontrar supervivientes era mayor que la necesidad de permanecer oculto, y que la pequeña flota de fragatas clase Gladius sería lo suficientemente pequeña y rápida para escapar en caso de ser detectadas, los conjuntos Auger y otros aparatos de escaneo se pusieron en marcha. Máxima intensidad de señal segura. Pasaron varios minutos agonizantes, mientras los oficiales de la flota de marines espaciales y la tripulación de la armada se movían nerviosamente mientras comenzaba el escaneo del planeta. Había una sensación dominante de temor que se cernía sobre la tripulación de que tal vez, solo tal vez, ya era demasiado tarde. Luego llegó un único ping desde la consola, luego otros dos, luego tres. Luego se detectaron varias campanadas débiles, cuando se detectó un grupo de supervivientes. Todos los humanos a bordo del barco dejaron escapar un suspiro de alivio porque todavía había supervivientes mientras Segismund simplemente miraba el escáner, con el rostro inmóvil y severo. Envía los escuadrones de rescate al lado del planeta. Todos y cada uno de los astartes encontrados serán desarmados y puestos bajo custodia protectora. Si protestan, pensó detenidamente las palabras que había elegido, tranquilícelos. Con un puño en el pecho a modo de saludo, el sargento salió del puente y se dirigió a su escuadrón. Segismundo observó cómo docenas de cañoneras Thunderhawk descendían hacia el mayor grupo de señales de transpondedor. Krivanak, la ciudad coral, capital de Isban III y punto central de la traición de Horus. La atmósfera era espesa y asfixiante, el suelo estaba cubierto de una gruesa y dura costra de cenizas y escombros. Incluso un astartes probablemente se asfixiaría en esta atmósfera, por no hablar de un humano no aumentado. Habían estado intentando acceder a la ciudad durante los últimos 3 días, la mayor parte de los cuales los habían pasado cavando la gruesa puerta blindada en la tierra envenenada. Como era de esperar, la unidad de comunicación había sido destruida. La comunicación con cualquiera que estuviera dentro era imposible, y el tecnomarine del escuadrón había pasado las últimas 4 horas tratando de lograr que el espíritu de la máquina anulara el mecanismo de seguridad de las puertas. Con un grito agonizante de metal raspando contra metal, la puerta finalmente cedió. Todos los marines de la zona se dirigieron al unísono hacia la puerta. Los puños imperiales habían sido preparados para varias situaciones, como ser cargados en el momento en que se abren las puertas o ser sometidos a intenso fuego por parte de defensores aterrorizados. Algo que no esperaban era ver un grupo de civiles dando vueltas con indiferencia. Ancianos y jóvenes, mujeres y hombres, a todos les brotan tonos de piel grises poco saludables. Parecían sacados de una historia de terror contada a niños en un mundo de la muerte. El capitán Alexis Pollux fue el primero en hablar. Civiles. Los soldados del Imperio del Hombre están aquí para rescatarte. Por favor, forme para que nuestro boticario pueda tratarlo. La multitud se detuvo y lentamente giró la cabeza hacia los marines. Fue solo entonces cuando vieron el verdadero horror de esta nueva guerra. Podrido. Los cuerpos y rostros de los civiles estaban podridos, sus cuerpos descomponiéndose como si hubieran estado muertos durante semanas.
piel desprendida en sábanas, globos oculares desinflados colgando de cordones nerviosos de cuencas vacías, huesos y músculos expuestos donde la piel se había desintegrado. Sin embargo, aún así se movieron. Con sorprendente velocidad, el tesoro podrido cargó contra los puños. Mientras cargaban, la multitud rugía con sus cuerdas vocales en descomposición. Gargante y gutural, sonaba como una bestia hambrienta. Los marines inmediatamente abrieron fuego. El equipo de apoyo pesado explotó los cuerpos con fuego de Volter pesado y carbonizó a otros con un lanzallamas pesado. El resto del escuadrón disparó sus propios Volters y pistolas de plasma contra la marea de cuerpos entrante. Las granadas destrozaron grandes franjas de la multitud y el puño de poder de Pollux se hundió en cráneos podridos como si fueran papel. Sin embargo, a pesar del valor de los puños imperiales, parecía que el peso de la marea imparable los abrumaría. Sus Volters aullaron, sus lanzallamas eructaron, sus armas de fusión estallaron y las criaturas aún así seguían apareciendo. Pasaron las horas con poco que mostrar más allá de una montaña de cadáveres en constante crecimiento. Sin embargo, finalmente el río de los monstruos se convirtió en un arroyo. Luego un chorrito. Y entonces las calles quedaron en silencio, salvo por los fuegos parpadeantes que ardían sobre los cadáveres y el chirrido de las compuertas de escape de las armaduras de los astartes. Una vez que la última de estas monstruosidades estuvo verdaderamente muerta, el boticario Nereus del escuadrón revisó los cuerpos. Mientras lo hacía, el capitán Pollux empujó con su pie uno de los cadáveres de la criatura. Incluso sin ninguna extremidad sobreviviendo intacta, y a pesar de que Pollux podía ver a través de un agujero en la cabeza de la criatura el camino de roca cemento salpicado de sangre, trató de agarrar su pie con manos que ya no estaban allí. Nereo se aclaró la garganta. «Capitán, he completado una autopsia a una de estas criaturas». El capitán Pollux se volvió hacia su boticario. «¿Qué son estas cosas?» Eran los isbanianos, pero algo dentro de las bombas virales tuvo un efecto inesperado. Están clínicamente muertos, prácticamente no tienen actividad cerebral ni siquiera latidos del corazón, pero de todos modos algo los está animando. Incluso usando su casco, Pollux se dio cuenta de que Nereus estaba perturbado. Es increíblemente probable que ningún civil haya sobrevivido al bombardeo de virus. Hizo una nueva pausa. Esto también plantea la posibilidad de que las señales del transpondedor de armadura pertenezcan a astartes que están, igualmente afectados. Nereo dejó que la implicación quedara en el aire. La gente normal se habría sentido desesperada por este mensaje. El capitán Pollux simplemente respiró hondo, apretó la mandíbula y contactó con las naves en órbita. «Capitán Pollux, ¿está informando sobre algún superviviente?» La voz de Segismundo llenó sus oídos. «No señor, pero hemos encontrado noticias inquietantes. Los civiles de la ciudad Colmena están afectados por algunos. Sé que la brujería no es real, pero es lo único que me viene a la mente. Están clínica y médicamente muertos, pero todavía están animados por algo malicioso. Requieren una inmensa cantidad de castigo para derribarlos y parecen desprovistos de todas las funciones cerebrales superiores. Ya hemos tenido que defendernos de un enjambre de ellos. Algo más. Podría ser que los astartes supervivientes hayan sufrido un destino similar. Recomendaría que informemos a los otros escuadrones de este peligro». Hubo una pausa. «Entiendo, la información será compartida con los otros escuadrones de combate y rescate. Mantenga los ojos y los oídos abiertos. Voluntad de Dorn fuera». El capitán Pollux miró al resto de su escuadrón por un momento. Incluyendo a él y a Nereus, eran apenas 10 marines. Un Volter pesado, un lanzallamas pesado, su propio Power Fist y Combi Melta, 2 Volteres, la pistola Volter de Nereus, 2 pistolas de plasma y 2 Meltas. Excelente para hacer frente a pequeños focos de resistencia de un enemigo organizado. Muy pobre para lidiar con la abrumadora cantidad de monstruos plagados que acechaban en las ruinas de Krivanak. Estaba a punto de ordenar a sus hombres que se retiraran cuando notó que el suelo temblaba minuciosamente. Temiendo que fuera otra horda de criaturas, un marine espacial corrupto o algún horror desconocido, él y su escuadrón se desplegaron y tomaron posiciones de tiro alrededor de la calle.
El estruendo se acercaba cada vez más, y con él se podía escuchar un leve chirrido mecánico y el sonido de la grava al ser desplazada. Winekachum rumble, Winekachum rumble. A medida que los ruidos se acercaban cada vez más, el capitán Pollux levantó su puño de poder cada vez más alto. Si así es como muero, al servicio de mi padre genético y del emperador, entonces lo único que lamento es no haber podido hacer más. Entonces los sensores automáticos de su casco detectaron movimiento a la vuelta de la esquina y preparó su mente y su cuerpo para el combate. A la vuelta de la esquina apareció un Dreadnought clase Contemptor, o casi uno. La enorme cuna de soporte vital / caminante de combate obviamente ha sufrido terriblemente en la batalla. Una de sus enormes patas había sido cortada y su lado izquierdo se había hundido tan gravemente que el marine espacial dentro de su sarcófago de soporte vital seguramente debía estar muerto. Marcas de viruelas de disparos de armas pequeñas y cortes de armas de combate cuerpo a cuerpo recorrieron su superficie. Solo debajo de una gruesa capa de aceite de máquina, sangre y suciedad se podía ver el púrpura y el oro de la tercera legión de Fulgrim, los hijos del emperador. Su cañón de asalto se arrastró detrás de él mientras usaba su puño de poder con garras para arrastrarse por el suelo en lugar de su pierna faltante. Pollux y sus hombres prepararon sus armas, pero antes de que pudieran disparar, la rejilla de comunicación del Dreadnought cobró vida con un rugido. Puños imperiales. No eres a quien busco. Déjame con mi tarea. El Dreadnought comenzó a darse la vuelta y seguir adelante, pero antes de que pudiera hacerlo, el capitán Pollux lo llamó, su puño de poder se preparó para el combate. Di tu nombre y propósito, venerable. Venimos a buscar supervivientes de esta traición para traerlos a Terra y al emperador. El Dreadnought se detuvo y con un chirrido de metal contra metal, se volvió hacia los marines espaciales. Me llamo Rylanor, el anciano de los ritos de la tercera legión. Mi propósito. Hizo una pausa, como si contemplara cómo proceder. Luego, con un gruñido bajo que casi parecía como si estuviera gruñendo a través de sus dañados sistemas de soporte vital, habló de nuevo. Mi propósito es encontrar y matar a ese traidor 3 veces condenado, mi traidor padre genético, Fulgrim. Reivindico que esto es mi propósito para siempre, como venganza por mis hermanos asesinados de la tercera legión y mis primos asesinados de las legiones 16ª, 14ª y 12ª. El capitán Pollux estaba asombrado. El soporte vital del Dreadnought debería haber fallado con el daño que ha recibido, sin embargo, parecía estar sobreviviendo únicamente gracias al odio hacia su enemigo declarado. Fue inspirador. Anciano, podemos llevarte a Terra para reparaciones y reacondicionamiento. La Guardia del Cuervo, los Manos de Hierro y las Salamandras están luchando actualmente contra tus hermanos traidores en el 5º planeta del sistema. Esta no es más que la primera batalla de una larga guerra. Entonces me uniré a ti, hijo de Dorn, si me permites participar en esta larga guerra. Llamaré a una nave de evacuación y a un Tech Marine para que se encarguen de tu chasis dañado. ¿Has visto a otros supervivientes? ¿Alguno? Lobos lunares, guardia de la muerte, 1 o 2 devoradores de mundos y algunos de mi propia legión. Sin embargo, muchos están siendo perseguidos por una criatura que se llama a sí misma Cerberus, en honor al antiguo mito terrestre. Afortunadamente, logré aprender su nombre antes de que su mente lo abandonara. ¿Qué? Garviel Loken, 10º capitán de los lobos lunares. La muerte lo había rechazado. Lo escupió fuera de su cálido abrazo y lo devolvió al infierno irradiado y enfermizo de Isvaan III. No era digno de morir junto a su hermano Luna Wolves, no. Fue maldecido con el peor castigo imaginable. Cerberus iba a vivir cuando no lo merecía, y cuando aquellos que sí merecían la vida la habían perdido. Mientras tanto, estos traidores con armaduras familiares, hijos de Fulgrim, Mortarion, Angron y el maldito Horus, deambulaban por las ruinas. Luchando por sobrevivir en un ambiente envenenado, vagaban de un lugar a otro sin una dirección clara. Si Cerberus fuera más estúpido, podría pensar que se trataba de compañeros supervivientes de la traición. Asustados por primera vez en sus largas vidas y deseando ayuda. Pero él lo sabía mejor. Sabía que era el último hijo leal del emperador en la galaxia. Y entonces mató a estos pretendientes como los animales que eran.
Fragmentos de recuerdos parpadearon en el fondo de su mente. Destellos de batallas que no podrían haber tenido lugar, ya que él solo ha luchado aquí durante toda su vida. Destellos de camaradas que compartían sonrisas con él, igualmente imposibles ya que había sido traicionado por todo lo que alguna vez había conocido. Sabía que estaba realmente solo y que siempre lo había estado, a pesar de los recuerdos fragmentados que decían lo contrario. Todos menos uno. Escabulléndose por sus diversos agujeros de casa, llegó al lugar donde había estado descansando durante los últimos meses. Allí estaban sus armas y encima una cantimplora con agua que había cogido de un Land Raider destruido. Y en el centro del claro yacía su único amigo, todavía haciéndole compañía. Cerberus no había movido su cuerpo desde que su hermano cayó contra Abaddon antes del bombardeo final que había agrietado tanto el planeta como su mente. A estas alturas el cadáver ya estaba podrido, pero si Cerberus cerraba los ojos, aún podía ver su hermoso rostro tan claro como el día. Tariq Torriadón, capitán de la segunda compañía de los lobos lunares y único amigo del monstruo que se hacía llamar Cerberus, oyó un ruido débil, el sonido de botas de Seremite raspando los escombros. Estaba cerca, muy cerca, y se acercaba rápidamente. No te preocupes Tariq, te mantendré a salvo mientras duermes. Cerberus blandió su Power Sword robada y adoptó una postura defensiva. Los traidores estaban aquí, eso era obvio. El maldito Horus finalmente se había dado cuenta de que no lo habían matado y había venido a terminar el trabajo. Había traído a sus hermanos para que observaran cómo completaba su traición al emperador. A Cerbero no le importaba. Él mataría a todos. Los vio entrar y una pequeña parte de su cerebro registró confusión ante su esquema de pintura. El amarillo con un borde rojo no combinaba con ninguna de las legiones que había estado cazando durante los últimos meses, eran algo nuevo. El que iba delante, un capitán o algún otro oficial, a juzgar por la ornamentación de la armadura, lo vio y empezó a hablar. Garviel Loken de los Lobos Lunares. Soy el capitán Pollux de los Puños Imperiales, estamos aquí para traerte de regreso a Terra y al redil del emperador. Cerberus vio rojo. Estos traidores lo llaman por un nombre que no reconoce y se atreven a mentirle diciéndole que están del lado del emperador. Esto era claramente un truco del jodido Horus, destinado a desconcertarlo, y él no quería saber nada de eso. Si vas a mentirme, Horus, deberías hacerlo mejor. Morirás junto con todos los traidores de tu calaña. Sonriendo, Cerberus vio que los traidores estaban confundidos por algo. Ciertamente deben preguntarse cómo Cerberus vio a través de su disfraz y vio que el capitán era solo Horus. Era un traidor. Todos eran Horus. Todos eran traidores. Cada una de las criaturas de este maldito planeta era Horus. Todos menos él. Cerberus cargó contra el capitán traidor, su espada de poder brillando con energía. El capitán levantó su puño de poder a su vez, la hoja chocó con el puño con una explosión de chispas y el ruido del metal chirriando. El enemigo gritó alguna orden a su escuadrón y estos bajaron las armas. Este bastardo cree que puede vencerme, pensó Cerbero. Garviel Loken, ex miembro de Mournival y 10º capitán de los Lobos Lunares, entonces los hijos de Horus. ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes quién eres? Preguntó el traidor. Deja de intentar hacerme tropezar, traidor. No funcionará. Él gruñó en respuesta. Le dolía la cabeza, las sinapsis se activaban frenéticamente tratando de darle sentido a las palabras que le decían. El dolor en su cabeza y también en su corazón amenazaba con abrumarlo. Volvió a atacar a las Tartes vestido de amarillo, pero el dolor le hizo descuidarse. El capitán lo desarmó expertamente y arrojó su peso corporal hacia Cerberus. Los dos cayeron al suelo, Cerberus aterrizó junto al cuerpo de Tariq y el capitán lo inmovilizó. Al intentar atravesar el guante blindado del marine, Cerberus recibió un puñetazo en la cara con un campo de energía por su problema. Manteniendo a Cerberus inmovilizado con su Power Fist, el capitán se movió para quitarse el casco con su mano normal. Su rostro era desconocido. No se parecía a ninguno de sus hermanos, ni siquiera a ninguno de los hombres que habían sido traicionados junto a él. Garviel Loken, el hombre enorme, habló sorprendentemente suavemente sin que la rejilla de voz de su casco amplificara su voz, 10º capitán de los Lobos Lunares.
¿Recuerdas la batalla del planeta 6319? Donde tú y tu hermano Luna Wolves lucharon contra un imperio humano rebelde. Donde Horus mató a un pretendiente gobernante que se hacía llamar emperador. 6319. Imágenes y nombres surgieron del subconsciente de Cerberus como grillos ctonianos. Malogurst siendo rescatado. Un trono dorado hecho anicos. El hermano Jubal está siendo retorcido por una entidad que solo podía describir como demoníaca. Su padre lo miraba desde arriba mientras lo ayudaba a levantarse. Él recordó una broma. Tarik Torgadón le rogaría que le contara la historia. Risa. Lo que era. Yo estuve allí el día en que Horus mató al emperador. Su mente encajó en su lugar. Era Garbiel Loken, ex miembro de Mournival y ex 10º capitán de los Lobos Lunares. El marine que lo inmovilizaba era un puño imperial, normalmente estacionado en Terra. Si estaban aquí, entonces Terra todavía estaba en pie. Si Terra todavía estaba en pie, entonces el emperador todavía vivía. No había fallado. ¿Terra todavía vive? Preguntó tentativamente. El capitán Pollux le sonrió. Sí, lo hace. Ven con nosotros, Loken, y únete a tus hermanos y primos supervivientes. Estuviste allí el día en que Horus mató al emperador, únete a nosotros y ayuda al emperador a matar a Horus. El puño imperial se apartó de él y le tendió la mano. De fondo escuchó el rugido de una cañonera Thunderauk y notó que el resto de los puños imperiales se preparaban para partir. Después de una breve contemplación, Garbiel Loken tomó la mano enguantada que le ofrecía. Izuku caminaba de un lado a otro en la gran ventana que dominaba el puerto espacial del Palacio Imperial. Habían pasado casi 4 meses desde que sus hermanos adoptivos partieron hacia Isban. Había tratado de mantenerse ocupado durante ese tiempo. Su entrenamiento con Cirebesor había pasado de un simple entrenamiento de control a aprender a luchar adecuadamente como un Eversor Assassin. Si bien el estilo de lucha titular de Cirebesor no fue diseñado para ser no letal, Izuku se había adaptado admirablemente. Hordas de servidores de entrenamiento de combate y autómatas de batalla que se oxidaban en la pila de chatarra del palacio eran un testimonio de ello. Terra había recibido recientemente un mensaje astropático de la flota de Isban B, así como de la fuerza de socorro del puño imperial enviada a Isban III. No se habían dado detalles adicionales ni informes de victoria o derrota. Solo una indicación de que estaban de regreso a Terra para descansar. Entonces Izuku se vio obligado a esperar. Al principio, Izuku se contentó con lanzarse con toda su fuerza a su entrenamiento con Cirebesor, esperando que el constante abuso verbal y el esfuerzo físico le distrajeran del hecho de que estaba mortalmente preocupado por algo que no podía arreglar. Se estaba volviendo cada vez más experto en usar su fuerza sobrehumana, ya no se sentía como si estuviera en un mundo de cartón o como si sus extremidades actuaran en su contra. Cirebesor incluso elogió su nuevo control, diciendo que por fin era útil. En comparación con su comportamiento habitual, Izuku no podría haber estado más feliz si el propio All Might se hubiera ofrecido a entrenarlo. Bueno, eso era mentira, pero estuvo cerca. Cuando eso ya no le tranquilizó, dedicó su tiempo a ayudar a su hermano Dorn y a los puños imperiales con la monumental tarea de reconstruir la ornamentada fachada del Palacio Imperial para reemplazarla con una versión más práctica y fortificada. Dorn era el arquitecto ideal a los ojos de Izuku. Brusco y directo, nunca se anda con rodeos cuando te habla. Si sentía algo determinado por algo, entonces lo haría saber si era relevante para la conversación. Un día, unos 5 meses después de la partida de la flotilla de Isban, estaba ayudando a algunos trabajadores de baja categoría a transportar una pistola centinela tarántula a su lugar cuando Dorn lo miró. No eres normal. Izuku se detuvo en seco. Ahuyentando a los trabajadores, se giró y vio que Dorn ni siquiera le prestaba atención, sino que escaneaba un mapa topográfico de algún rincón remoto de Terra. Izuku quedó desconcertado. Disculpe. No eres como mis hermanos y como yo y, sin embargo, tampoco eres como ningún mortal ni siquiera ningún Astartes que haya conocido. Eres una anomalía. Izuku exhaló un suspiro de alivio.
Magnus ya sabía la verdad sobre sus orígenes y había prometido mantener el secreto, pero Izuku todavía dudaba en decirle a sus otros hermanos el hecho de que él no era de ningún lugar de la galaxia, al menos no de este. Es como tú mismo dijiste, fui un banco de pruebas para el proceso de tu creación. El primogenitor del proyecto Primarca. He estado pensando en eso últimamente y he llegado a una conclusión. Mierda, 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 mierda. ¿Qué conclusión? Que tú y mi padre están mintiendo. Izuku se quedó en silencio. Creo que eres, o eras, un mortal que a mi padre le gustó en algún momento del pasado. Creo que, por alguna razón, mi padre decidió que mentir acerca de que eras un prototipo de Primarca era más creíble o menos dañino que la verdad. Izuku se quedó boquiabierto. Dorn ni siquiera lo miraba, pero sentía como si todo su ser estuviera desnudo ante su hermano adoptivo. Rogal sabía la verdad. ¿Izuku realmente lo había escondido alguna vez para empezar? ¿O sus hermanos se dieron cuenta inmediatamente de la mentira y decidieron seguirle la corriente? Pensamientos y dudas se arremolinaban en su cerebro como los dientes de una espada sierra. ¿Quieres saber la verdad? Solo si es algo que debería preocuparme, o si tú quieres. Izuku estaba confundido. ¿Qué quieres decir? Padre obviamente confía en ti. Dorn dijo con su característica franqueza. No es necesario realizar más consultas por mi parte. Dudo mucho que puedas ocultarle la malicia a mi padre durante tanto tiempo, y no creo que pueda encontrarla si tú pudieras. Ergo, preocuparme por una mentira potencialmente inofensiva, cuando tenemos 8 verdades muy reales y muy violentas acosándonos es inútil y un uso ineficiente de mi tiempo y energía. Así que no me preocupo. Señaló un montón de cajas de munición de Volter pesado. Si esta conversación termina, podrías entregárselos al regimiento del ejército imperial estacionado en el refectorio de este sector. La mayoría de los soldados necesitan comer al menos una vez, y si se les quita la fuente de alimento, su moral se verá afectada considerablemente. Izuku miró las cajas de munición y luego a su hermano, antes de sacar algo de su bolsillo. A pesar del traumático reingreso al mundo de Terra, Izuku se había aferrado a su billetera en los meses posteriores. Lo colocó en el tablero en ángulo al lado de Dorn, luego se dio la vuelta y agarró las cajas de munición, después de apilarlas un poco se marchó para ayudar a alguien más. Dorn marcó unas cuantas órdenes más en el datapad, y luego echó un vistazo al pequeño rectángulo de cuero. Lo abrió con solo una leve curiosidad, y fue recibido con una foto sonriente de Izuku, un poco más joven, con un texto formado por pictogramas, que le recordaban inquietantemente el idioma Eldar. Sabía que era una tarjeta de identificación, aunque no podía identificar el idioma. Pero lo que llamó su atención fue la edad. Solo 2 números. Izuku realmente era solo un niño. Su aparición en la historia del palacio es anterior a su propia recuperación por parte del emperador. ¿Cómo fue eso posible? Cuando termine la guerra, debo preguntarle a mi padre sobre nuestro hermano adoptivo. Después de este único pensamiento, volvió a trabajar, centrándose por completo en la reconstrucción del palacio. Sin embargo, de vez en cuando su mano bajaba hasta donde había guardado la billetera, como si estuviera asegurándose de que existía. Izuku. Izuku. Despertar. Izuku abrió lentamente los ojos, su visión completamente llena con la reflectante armadura dorada de Kitten. Si bien sus cirugías eliminaron el tiempo de espera en el que no está dormido pero no del todo despierto, todavía no apreciaba que lo despertaran. Gatito. ¿Qué es? ¿Qué hora es? Son las 3 de la mañana, pero además, la flotilla de Isban ha llegado al sistema. Izuku se sentó tan rápido que casi golpea a Kitten en la cara. ¿Dónde? La operación de rescate del puño imperial se está acoplando a la Phalanx, pero los manos de hierro, la guardia del cuervo y las salamandras están aterrizando en Luna para recibir atención médica y reparaciones. Quería saber si querías venir con nosotros para informar a los primarcas. Izuku ya se estaba quitando las mantas mientras escuchaba. Estaré allí tan pronto como pueda. Ojalá puedan darnos buenas noticias para variar. Horus golpeó su puño contra su plataforma de mando, absolutamente furioso.
Las malas noticias parecían fluir en corrientes interminables de los informes posteriores a la acción de Isvambe. Incluso cuando Erebus y Corfaron le dijeron que todavía estaba destinado a enfrentarse a su arrogante padre, sus predicciones habían sido menos precisas hasta el momento. El primer revés fue que su hermano Magnus fue llevado a Terra, lejos de donde sus agentes pudieran influir en él. Sin la destreza psíquica de su legión, Horus no estaba seguro de si el asedio de Terra saldría según lo planeado. Aunque sus espías de la Legión Alfa sobre Prospero le dijeron que el primer capitán de Magnus pronto hundiría al planeta en una guerra civil, sabía que eso no resultaría en lo que necesitaba. Necesitaba a toda la 15ª Legión de su lado, o casi. Y la presencia de su hermano Leman Rus fue totalmente imprevista. Su recién ascendido apóstol oscuro Erebus le había asegurado que Prospero ardería, pero eso parecía cada vez menos probable con cada día que pasaba. Luego vino la advertencia de su padre, alertando al imperio de su complot y robándoles el elemento sorpresa. Todavía no tenía idea de cómo su padre se había enterado de su traición, pero sería negligente al suponer que los increíbles dones de Magnus no tenían nada que ver con eso. Con mundos que estaban indecisos eligiendo apoyar al emperador, y mundos que ya eran leales teniendo tiempo para fortalecer sus defensas, la conquista de planetas estratégicamente importantes llevaría aún más tiempo. Y el golpe de gracia a cualquier idea que tuviera de que esta sería una guerra rápida y decisiva fue el desastre que fue la batalla de Isvambe. Se pretendía que fuera una masacre, los leales estaban rodeados por todos lados, y sin una forma clara de escapar. Se suponía que debían presionar, llamar a sus reservas y luego morir en masa, cuando esas reservas mostraran sus verdaderos colores. En cambio, lo que se suponía que sería una matanza fácil, se había convertido en una batalla prolongada, con los leales rezagados mientras sus hermanos se enfrentaban a sus propias fuerzas. Sabía que tenían que comprometerse con la batalla antes de que los traidores pudieran demostrar a quién respetaban realmente, por lo que tenían que luchar para salvar las apariencias. Miles de tropas leales a él habían muerto ante otras tropas leales a él para mantener la fachada. Luego, cuando se lanzó la bengala y la traición tuvo pleno efecto, los leales simplemente siguieron luchando como si todo esto fuera parte de su plan. Habían sufrido graves bajas, sin duda, pero no fueron totales. Con una proporción de 3-1 entre sus marines y los de su padre, esperaba eliminar a los más de 280.000 astartes leales, o al menos a una cantidad suficiente para que el combate fuera ineficaz durante el resto de la guerra. En lugar de eso, había infligido apenas 100.000 bajas a las legiones de su hermano antes de que huyeran, el primarca Ferrus Manus de los Manos de Hierro y millones de efectivos del ejército imperial yacían muertos junto a ellos. ¿Y qué tuvo que mostrar a cambio? Casi 150.000 astartes muertos, ya sea para salvar las apariencias o por los propios leales. Millones de miembros de su propio ejército murieron en las zanjas. Varios titanes de Legia Mortis yacían en el campo como cáscaras quemadas, con sus chasis desmontados en busca de piezas para reparar sus otros titanes y sus hermanos. Conrad Curse era inestable e increíblemente imprudente, pero era una excelente arma de terror y uno de los primeros en unirse a su causa. Su muerte a manos de Vulcan fue un duro golpe tanto para la moral de su legión como para la cohesión de él y sus hermanos. Si el ingenuo Vulcan pudiera ejecutar a uno de sus hermanos, entonces el imperio podría ser más duro de lo esperado. En cuanto a Fulgrim, se había negado a abandonar sus habitaciones desde que terminó la batalla. Horus se estremecía cada vez que pensaba en las heridas en el cuerpo una vez perfecto de su hermano. Dividida casi por la mitad de su rostro, la parte de él que había sido atrapada por la explosión del interruptor del hombre muerto de Ferrus estaba carbonizada y ennegrecida. Incluso sus propiedades de regeneración natural no pudieron curarlo. Un lado estaba esculpido como en mármol, el otro lado le hizo vomitar en la boca por su horror. Su estado mental no era mucho mejor, incluso a través de la puerta de sus habitaciones, Horus podía oírlo gritarse a sí mismo. Discutiendo con una entidad invisible a la que simplemente llamaba Laer, oscilaba entre una manía furiosa y una calma serena, cambiando de voz como si estuviera montando algún tipo de espectáculo. Ahora que Conrad se había ido, Fulgrim había tomado el título de el menos estable de sus hermanos. ¿Era este su destino?
derrocar la nación de mentiras de su padre, solo para que sea gobernada por locos y monstruosidades. Ser la única voz de la razón en una cacofonía de desesperación y odio. Aún así, ahora estaba comprometido. Horus sabía que eventualmente, ya fuera en un año o en 10, el emperador cadáver caería. Y él estaría allí para marcar el comienzo de su perdición. Capítulo 15, 2. Reparando un corazón destrozado. Capítulo de Derpo, Pizza Plate. Resumen. Kintsugi. Sustantivo, reparar con oro. El arte de reparar el metal con laca de oro o plata y entender que la pieza es más bella por haber estado rota. Notas. Teniendo lugar al mismo tiempo que el capítulo 15 de Devil. Canon. Gabriel Loken estaba ansioso. Se habría reído al darse cuenta si no hubiera estado temblando. Casi 200 años de guerra a lo largo de las campañas de la Gran Cruzada, la batalla campal después de la traición en Isván III y, sin embargo, una simple reunión en el patio de armas de la fortaleza principal de Luna fue lo que finalmente lo hizo sentir ansioso. Reconoció la armadura que lo rodeaba, lo que lo puso aún más ansioso. Él mismo, 70 hijos del emperador respaldados por un enorme Dreadnought clase Contentor, 150 guardias de la muerte, 5 devoradores de mundos inusualmente tranquilos y 200 muy nerviosos hijos de H-lobos lunares. Que estuvieran tan nerviosos era lógico, ellos y su primarca habían comenzado toda esta terrible experiencia. Sabía que las otras legiones sentían un poco de lástima por sus hermanos. Incluso si hubieran rechazado las órdenes, nadie debería cargar con ese tipo de pecado. Solo esperaba que él y los suyos no sufrieran demasiado. Entonces las puertas del patio de armas se abrieron y 2 hermanas del silencio entraron, moviéndose en absoluto silencio. Después de ellos entraron un centenar de custodios personales del emperador y, por lo que pudo ver, la seguridad de sus armas estaba desactivada. Sin embargo, la ansiedad de ver eso no fue nada comparada con cuando el propio emperador de la humanidad entró en la habitación. Si no se hubieran arrodillado ya, entonces la fuerza psíquica de la personalidad los habría obligado a tirarse al suelo. El sudor frío corría como ríos por su espalda y no se atrevía a mirar hacia arriba. Loken irracionalmente esperaba que si no lo veía, tampoco lo vería. Levanten la cabeza. Y ahí se fue ese poquito de esperanza. Controló sus nervios, evitando temblar, hasta que miró hacia arriba y vio que el emperador estaba parado justo frente a él. ¿Cuántos de ustedes han sobrevivido? La pregunta era simple, todo lo que tenía que hacer era responderla. Entonces, ¿por qué tenía la mente tan vacía? Porque sentía su lengua más pesada que el plomo y sus pulmones se negaban a tomar aire. Afortunadamente, el Dreadnought de los hijos del emperador respondió por él. Mi legión cuenta con 73 además de mí. Alguien a un lado vestido con el blanco pálido de la Guardia de la Muerte respondió a su vez. Mi emperador, la Guardia de la Muerte cuenta con cerca de 150. Uno de los devoradores de mundos miró hacia arriba, apoyándose contra su bastón y librarius. Somos 5 bibliotecarios de los devoradores de mundos. Finalmente encontró su voz y respondió con voz firme. Mi señor, el Zo, se interrumpió casi mordiéndose la lengua y luego reanudó. Mi señor, los lobos lunares son 202, incluyéndome a mí. El emperador permaneció en silencio, simplemente dejando que sus ojos los recorrieran como si estuviera buscando algo. Comenzó a caminar entre la fila de guardias de la muerte, solo para detenerse ante el 15º hombre. Su mirada se clavó en el hombre, haciéndolo moverse ligeramente. ¿Dónde están tus lealtades? Contigo a solas, mi emperador. Agarró al marine y lo levantó con una sola mano. No aprecio que me mientan, hijo de Alparius. Un rayo de luz dorada brotó de sus ojos, quemando la pintura blanca fresca y revelando el azul pálido de la Legión Alfa debajo. El hombre ni siquiera tuvo la oportunidad de gorgotear cuando sus pulmones implosionaron por la repentina fuerza psíquica. Arrojó el cadáver como si alguien arrojara un trozo de papel arrugado. Nadie habló ni se movió, demasiado sorprendidos de que hubieran sido infiltrados tan fácilmente. Un segundo después, la animosidad surgió como un reguero de pólvora, y todos sospecharon que otro también era un traidor. Sin embargo, el emperador simplemente regresó al lugar donde todos podían verlo. Estad tranquilos, hijos míos, ya no hay más traidores entre nosotros.
De hecho, estás entre mis servidores más leales, porque incluso cuando tus padres genéticos me traicionaron, tú no lo hiciste. El suspiro colectivo de alivio fue tan fuerte que podría haber derribado a un humano normal. Luego empezó a hablar con ellos. Garbiel Loken, de ahora en adelante serás el primer capitán de esta legión. Serás responsable de todos y cada uno de ellos. Conservar su nombre como Luna Wolves fue solo el primer paso para obtener el perdón. Tú y tus hombres recordaréis la traición de vuestro padre y actuaréis como pilares de la virtud para que esto nunca vuelva a suceder. Inclinó la cabeza, sí, mi señor. No volveremos a decepcionarte. Siguió adelante, parándose frente a los hijos del emperador. Rylanor, el llamado el anciano de los ritos, serás el segundo capitán de esta legión. Tu odio hacia los traidores es un arma poderosa. Ambos debéis enseñar a vuestros nuevos hermanos cómo manejarlo eficazmente y cómo controlarlo para que no los abrume. Rylanor inclinó su chasis incluso mientras estallaban murmullos en varios lugares de la multitud. Esta legión, ¿qué quiso decir el emperador? Nathaniel Garro, serás el tercer capitán de esta legión. La discreción es a menudo la mejor parte del valor, y su advertencia después de Isván III sin duda salvó incontables miles de millones de vidas. Mantendrás a esta nueva legión humilde y alejada del orgullo que ha llevado a tu padre genético a la caída. Garro parecía saber algo ya que asintió vigorosamente, pero aparte de eso no se movió. Luego pasó a los devoradores de mundos, sus ojos no traicionaban nada por su bajo número. Kargosh Bloodgreen, serás el bibliotecario jefe y el cuarto capitán de esta legión. Veo ahora que el concilio de Nicea ha causado más daño del que ha evitado, enséñales lo que sabes para que nunca caigan en las tentaciones que han caído sobre tus hermanos y primos. La expresión del rostro del bibliotecario fue pura confusión al principio, luego se convirtió en desconcierto y finalmente en aceptación. Finalmente se puso delante de todos ellos otra vez. Soy muy consciente de que todos ustedes deben tener preguntas, así que permítanme responder una de ellas. Yo, el emperador de la humanidad y el autócrata de Terra, por la presente declaro la fundación de las 21 legiones Astartes. Si antes había habido murmullos, ahora casi había gritos de incredulidad. El emperador simplemente encendió su aura psíquica, silenciándolos a todos a la vez. Cuyos padres me traicionaron, habéis permanecido leales. Tú que estabas perdido ahora has sido encontrado. Has sufrido más que muchos y más de lo que merecías. Cada una de sus legiones individuales debe reconstruirse dentro de esta. Tienes la tarea de restaurar tu honor, ya sea en guerra o en paz. Loken sintió la necesidad de decir algo. Será un honor servir al trono una vez más, mi señor. No. Los Astartes reunidos quedaron desconcertados. No. El emperador continuó. No me servirás ni servirás directamente al trono dorado. En cambio, servirás a la humanidad misma. Te arrepentirás de tus pecados protegiéndolos y sirviendo bajo el mando del ser humano más grande de la galaxia. Servirás al primogenitor. Ante este anuncio, incluso algunos de los custodios volvieron la cabeza, mirando al emperador, pero permaneciendo en silencio. Esta vez fue Rylanor quien habló. Mi señor, ¿cuántos de nosotros vamos a ser restaurados? ¿Cuándo seremos desplegados? El emperador claramente pensó por un momento y luego llegó a una conclusión. Todos los que estáis aquí reunidos hoy seréis restaurados, pero esta legión será pequeña. Solo se permitirá unirse a 1000 Astartes de cada uno de vuestros linajes, para evitar que estalle una segunda guerra civil. En cuanto a cuándo serás desplegado, el emperador se llevó una mano armada a la barbilla. Tu nuevo comandante, un primarca en todo menos en sangre, aún no está en condiciones de comandar. No se te permite salir de Luna hasta que los traidores estén muertos o hasta que él regrese con nosotros, lo que ocurra último. Esta vez uno de los devoradores de mundos habló. Mi señor, ¿qué pasa si llegan más de las legiones traidoras? ¿Qué haremos con ellos? Su mirada se fijó en el marine, atravesándolo como un rayo. Acogedlos, si se demuestra que son leales. Y para asegurar que no haya odio entre todos ustedes, 1000 de cada uno de mis hijos leales se unirán también. Miró a la multitud y vio las expresiones de aprensión en sus rostros.
Os enseñaréis unos a otros, aprenderéis juntos y entrenaréis juntos. Tus líneas genéticas continuarán, pero tus antiguas legiones ya no existen, arrasadas por los fuegos de la ambición de Horus. Eres todo lo que queda, por ahora y por siempre. Uno de los hermanos Luna Wolves de Loken habló. Mi señor, nuestra nueva legión tiene nombre. Por primera vez desde su llegada, una sonrisa adornó los rasgos maravillosamente perfectos del emperador. En la tierra de donde es oriundo tu comandante, hay una historia de un héroe. Un verdadero modelo de virtud, que salva a quienes no pueden salvarse a sí mismos, y que intimida a las fuerzas del mal con una sonrisa. Sentí que el suyo era un nombre adecuado. Él sonrió ampliamente. Tú serás el Todopoderoso. La Legión de la Humanidad. Circulaban murmullos, la mayoría de los cuales eran repeticiones del nombre. Irás más allá de los límites tanto de la humanidad como de los astartes. Serás el brillante ejemplo para ambos. Levantó el puño en señal de celebración. Irás a Plus Ultra. Los marines reunidos gritaron tan fuerte que el núcleo mismo de Luna probablemente tembló. Más Ultra. La combinación de colores, eventualmente, del Todopoderoso. Por cierto, en el hombro que no tiene el logo de All Mighty, en lugar de la insignia de la compañía, está el símbolo de su ascendencia. Y el Oken tendría un lobo lunar en su hombro derecho y el símbolo todopoderoso en su izquierdo.